Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, la invitación es desarrollar esos dos logaritmos. Evidentemente vamos a ir de uno en uno, pero me gustaría dejar los 5 minutos para que usted pudiera comprender qué es lo que podemos hacer. Ahora, ojo, que el límite ahora está tendiendo a infinito. ¿Usted se acuerda que nosotros hacíamos cuando el límite tendía a infinito? Nosotros lo que hacíamos era multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ya? Y, pucha, déjenme ver si lo tengo como por aquí a mano. Recuerdan que lo que hacíamos cuando el x tendía a infinito, tomábamos la expresión y la multiplicábamos por un 1 conveniente, que en este caso, claro, podría ser un 1 partido en x, pero depende además de el x que tenga el mayor exponente. Por ejemplo, si acá nosotros teníamos un x elevado a 3, nosotros multiplicamos por un 1 partido en x elevado a 3. ¿Sí? Súper, entonces la idea es aplicar esto. Yo siento que generalmente se puede hacer cuando el x tiende a infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que además esa expresión, cuando el x tiende a infinito, se hace cero. Entonces nosotros llegamos a este estilo donde todos aquellos que tienen fracción, donde el x esté en el denominador, sí o sí va a tender a cero, y los que no tienen el x en una fracción, se quedan con su número. ¿Ya? Entonces, ¿qué le invito, chiquillos? Primero que nada, a observar, a analizar cómo podrías integrar ese 1 conveniente, que insisto, idealmente siempre va a ser multiplicar por un 1 partido en x, partido 1 partido en x, ya donde el exponente va a corresponder al número mayor. Los dejo 5 minutitos y posteriormente revisamos. Ahora, ojo, el último hincapié es que la raíz acá toma toda la fracción en el primero, pero no así lo va a hacer en el segundo. Ya, aquí vamos a tener un poquito de cuidado. Ya, chiquillos, entonces les doy aprox 5 minutitos para que lo puedan desarrollar. Desarrolle su idea, ¿cierto? Y llegaríamos quizás a un resultado final. Ahora, si quiere compartir después el resultado, evidentemente me lo dice. Por interno yo le digo, sí, está bien, o no, hay que arreglar ahí una cosita. ¿Vale? Lo podemos lograr. Supongo que almuerzan todos. Entonces ahora con los preciosos. Vamos, si hay preguntas, si hay dudas, por favor me las hacen, evidentemente, ¿ya? Entonces,
¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Seguro? You sure? Se demora. Vamos, chiquillos, chiquillas, ¿cómo vamos? Si alguien que no se acuerde, no hay ningún problema, porque por algo estamos volviendo a ver esto, ¿ya? Pero la idea es que cuando tenemos raíces, hay que componer valores dentro de la raíz, ¿sí? Y en ese componer tenemos que hacer caso a lo que es el índice. Tengo cercano a 6 minutos. Me gustaría saber cómo vamos, si se ha complicado, si vamos bien, al menos para la primera, ¿sí? Hacer un cateo. ¿Cómo vamos con la primera, chiquillos, chiquillas? ¿Vamos bien o no vamos bien? Y aquí me gustaría, evidentemente, si es que vamos bien, me reaccionen con el dedito, y si no, entonces voy a pensar de que en verdad costó la primera cuando tenemos raíces, por lo tanto, la veríamos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, al menos dice que hay 2 personas que por el momento la 1 irían bien, 3, ya, súper. Y si es que no, insisto, de verdad no se preocupe, ya, porque la vamos a desarrollar de igual manera. Tengo entonces 6 minutos 30. ¿Les parece si la revisamos? La número 1. ¿Ya? Ya. Chiquillos, chiquillas. Bueno, quien haya terminado por ahí, ¿cierto? La 1, si mal no recuerdo, daba el resultado 3. Si llegó a 3, genial, felicítese, ¿cierto? Un autoabrazo, que sea una carita feliz. Pero si no, vamos a revisar el por qué nos da 3. Entonces, vamos a trabajar acá abajito con la número 1, que vendría a ser el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión. Pero recuerda que cuando una fracción está bajo una raíz, ¿cierto? Esta tú la podrías separar como raíz para el número de arriba y raíz para el número de abajo, ¿ya? Vamos a hacer esa distinción para que después vean cómo compondremos el valor que multiplica. Entonces lo único que hago es que en vez de anotar una única raíz que contempla toda la fracción, es que la raíz mejor se separe con el numerador, ¿ya? Y con el denominador, ¿ya? ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar con un 1 conveniente. Y acá hago el paréntesis porque por interno me dijeron que hubo alguien que no estuvo presente en esa clase, y está bien, ¿ya? Pero la idea, por ejemplo, es que cuando nosotros tenemos que el límite, cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de 2x, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es básicamente, por ejemplo, 2x partido,
por ejemplo, en 5x cuadrado, ¿ya? Un leve paréntesis ahí, porque cuando nosotros, el x tiende a infinito, es decir, el x va a ser tan grande como tú quieras. Por lo tanto, estos valores tú no sabes a cuál va a tender, ¿ya? De tal manera, por ejemplo, de que acá tú puedes simplificar y te quedaría como 2 partido en 5x, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que en este sentido, el x se te va a estar haciendo tan pequeño, pero tan pequeño, de que lo de abajo va a estar tendiendo a 0, ¿ya? Es decir, a lo que voy, que por ejemplo, si el x vale 10, acá tú tendrías 2 partido en 50. Si el x vale, no sé, 1000, tú tendrías 2 partidos en 5000. Si el x vale 1.000.000, tú tendrías 2 partidos en 5.000.000. Entonces, el denominador va a ser un número tan grande que tu fracción va a tender a lo que es el valor 0. Entonces, siempre la idea de que cuando el x tiende a infinito, tú manejes o manipules la expresión de tal manera de que solamente abajo te quede un x. ¿Por qué? Porque el número de acá abajo va a ser tan grande que dividiendo al número 2, en este caso, siempre lo va a hacer muy, muy pequeño, de tal manera de que se acerca al 0. Por ejemplo, que el x valga 1.000.000.000, entonces tienes 2 partido en 5 billones, y en ese sentido, evidentemente, te va a dar 0,00000, evidentemente se acerca al 0, ¿ya? Entonces, la idea es que cada vez que tú tengas expresiones de este estilo, es multiplicar siempre por un 1 partido en x y 1 partido en x, ¿ya? Ahora, evidentemente va a corresponder, no sé, pues según el exponente mayor. Y aquí me gustaría quizás hacer otro paréntesis, por ejemplo, cuando el límite de x tiende a infinito y tú tienes, no sé, pues, 8x cuadrado más 5x partido en 3x cuadrado más 4, ¿ya? Insisto, este paréntesis para aquellos que no estuvieron, y que claro, mira, insisto, no puedes llegar y reemplazar porque no hay un valor en concreto. Sin embargo, la idea acá siempre es multiplicar por un 1 partido en x arriba y un 1 partido en x abajo. Pero tiene que ser siempre, pero siempre, de el x de mayor exponente. Y en este caso, si el mayor exponente acá es x cuadrado, y acá también lo es, por lo tanto, esto va a ser 1 partido en x cuadrado. De tal manera de que tú vas a tener ese 8x cuadrado partido en x cuadrado más 5x partido en x cuadrado. ¿Por qué? Porque esto se está multiplicando con cada uno de ellos y me está arrojando esos valores, ¿ya? Y abajo va a ser lo mismo. El 3x cuadrado se va a estar dividiendo con x cuadrado y el 4x también, o sea, el 4 también se va a estar dividiendo con x cuadrado. Insisto, lo que estamos haciendo es multiplicar 1 partido en x cuadrado por cada uno de ellos y tenemos lo que está acá. De tal manera de que, claro, acá se simplifican y acá hay algo que se pueda simplificar, por lo tanto quedaría como 8 más 5 partido en x sobre 3 más 4 partido en x cuadrado. Pero ¿qué pasa en este caso? De que como el x tiende a infinito, todas las fracciones que tengan x en el denominador tienden a 0. Porque el x va a ser tan grande, de que si divide al 5 se va a acercar al 0. De que acá el x cuadrado va a ser aún más grande, que si divide al 4 también se va a acercar al 0. Por lo tanto, todas las fracciones que tengan un x en el denominador van a tender a 0, van a tender a 0. Entonces, esto te va a quedar como 8 más 0 sobre 3 más 0, por lo tanto, el valor del límite llegaría a 8 tercios. Esa es la idea que nosotros vamos a tener que plantear. Idealmente, siempre multiplicar por un 1 partido en x arriba y un 1 partido en x abajo, correspondiendo además el exponente con el exponente mayor de nuestra expresión, ¿ya? Insisto, ¿por qué? Porque nos quedan fracciones donde hay x en el denominador, y si eso pasa, eso se hace 0, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros también tendríamos que multiplicar entonces por un 1 partido en x y un 1 partido en x, ¿sí? Y ¿sabes qué? Lo vamos a dejar en un 1 partido en x. ¿Y por qué no en un 1 al cuadrado, o sea, un x cuadrado? Porque este valor tiene que ingresar dentro de la raíz. Y cuando ingresa dentro de la raíz de índice 2, va a ingresar de esta forma, ¿cierto? Elevándolo a 2, es decir, nos va a quedar como un 1 partido en x cuadrado dentro de la raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nos quedará el límite cuando x tiende a infinito de quién. Permiso, aquí lo voy a hacer el paso a paso. Claro que 1 partido en x por la raíz de 18x cuadrado menos 13x más 2
Y acá también, 1 partido en x por la raíz de 2x al cuadrado más 5. Entonces, ¿cuál es la idea, chiquillos, chiquillas? Es componer. Es decir, esta expresión la vamos a introducir dentro de la raíz. Pero cuando tú entras cualquier expresión dentro de una raíz, tienes que elevarlo al índice. Y en este caso, ¿cierto? Como el índice es 2, esto va a entrar como 1 partido en x al cuadrado. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De la raíz de 18x cuadrado menos 3x más 2, y eso se entra a multiplicar. ¿Por qué? Porque el que está acá afuera entra ahora como 1 partido en x al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar acá, de que el x al cuadrado que está en el denominador también va a entrar, pero elevado a 2. ¿Por qué? Porque el índice, en este caso la raíz es 2. Listo, lo único que estoy haciendo es componer. Es, por ejemplo, como si yo compusiera eso. El 3 entra dentro de tu raíz, ¿cierto? Pero te quedaría ahora como 2 por 3 al cuadrado, llegando ahora a un 2 por 3, o sea, 2 por 9, y eso te daría la raíz de 18, ¿cierto? Entonces, la composición consta en que el valor que vas a introducir se tiene que elevar al valor del índice. Y eso es lo que hice, de que este valor, 1 partido en x, entra a la raíz, pero tiene que entrar elevado a 2. Hasta el momento, ¿se capta la idea? ¿Qué me dicen? Ya tengo un dedito hacia arriba, 2 deditos hacia arriba, 3. Ya, perfecto. Ya, entonces, idealmente, espero que se entienda la idea del por qué, ¿cierto? Vamos a amplificar por 1 partido en x, porque al introducirlo, nosotros tendríamos dentro de la raíz el x cuadrado. Por eso es que no partimos de inmediato con el x cuadrado acá. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar un poquitito. Tenemos el límite, cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De que ahora esto, que es 1 partido en x al cuadrado, va a multiplicar a cada valor que está acá adentro, ¿cierto? Porque todo esto los va a multiplicar. Y te queda 18x cuadrado partido en x cuadrado, menos 3x partido en x cuadrado, más 2 partido en x cuadrado. ¿Sí? Entonces son iguales. Y lo mismo va a pasar abajo, que como esta potencia te queda como 1 partido en x cuadrado, entonces esa fracción se está multiplicando con cada uno de ellos y te quedaría 2x cuadrado partido en x cuadrado, más 5 partido en x cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Podemos simplificar algunas. Por ejemplo, ese que tiene x cuadrado con este que tiene x cuadrado se simplifican y solo te queda el 18. Este que tiene x cuadrado con ese que tiene x cuadrado se simplifican y solo te quedaría el 2. ¿Ya? Acá el que tiene una x cancela a una x de acá abajo, y este no cancela ninguno y este tampoco cancela ninguno. Por lo tanto, ¿qué nos va quedando? El límite cuando x tiende a infinito de 18 menos 3 partido en x más 2 partido en x cuadrado, sobre 2 más 5x al cuadrado. ¿Y qué va a pasar aquí, chiquillos? Que como yo les dije anteriormente, cada vez que tú tengas una fracción donde el denominador sea x, tú aquí haces tender el x en infinito. Es decir, si el x es un número tan, pero tan grande, esta fracción, el denominador, toma un valor gigantesco, pero el valor de la fracción se empequeñece tendiendo a lo que es el valor 0. Lo mismo va a pasar acá, que el x va a ser tan, pero tan grande, por ejemplo, ya, sube. El x va a ser tan, pero tan grande, ¿cierto? De que, por ejemplo, puedes tener 2 partidos en 10 millones. Pero 2 partidos en 10 millones te da un número tan, pero tan pequeño, de que eso te dice que esta fracción también va a tender a lo que es el valor 0. Y lo mismo acá, que como es una fracción donde el x está en el denominador, esto también va a tender a 0. ¿Y eso qué me dice? De que me va a quedar 18 menos 0 más 0 sobre 2 más 0. Esto me estaría quedando como la raíz cuadrada de 18 partido de la raíz de 2, ¿cierto? Y si desarrollas un poquito, esto te quedaría como 9 raíz de, te quedaría como 9 por 2 partido la raíz de 2, ¿cierto? Porque el 18 es lo mismo que 9 por 2. De tal manera que tienes 3 raíz de 2 partido en la raíz de 2,
y las raíces de 2 se simplifican, llegando entonces a que el valor del límite para esta ocasión tendería al valor 3. Pero mi idea, chiquillos y chiquillas, es que se comprenda, primero que nada, recopilar o recordar el por qué siempre utilizamos lo que se llama uno conveniente. Porque, insisto, si nosotros amplificamos por un valor y a la vez estamos dividiendo, toda esta expresión es un 1, porque no la estamos alterando, amplificamos nomás la fracción. Pero ¿por qué siempre va a ser por un 1 partido en X y un 1 partido en X? Ah, porque va a pasar de que, claro, se van a estar simplificando algunas cosas y te van a quedar números sin X y otros con X en el denominador, y todos aquellos que quedan X con el denominador tienden a 0. Entonces, ¿qué hicimos acá? Amplificamos toda la raíz, ¿cierto? Por 1 partido en X arriba y 1 partido en X abajo, que insisto, este es tu 1 conveniente. De tal manera de que ese valor va a multiplicar a la raíz que está dentro, ese valor va a multiplicar a la raíz que está abajo, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer también es componer, es decir, que esta expresión, esta fracción, entre a la raíz, pero con 1 elevado a 2, porque el índice así te lo está diciendo, ¿ya? De tal manera de que 1 partido en X, todo eso elevado a 2, nos estaría quedando como 1 partido en X cuadrado. Y al quedarnos 1 partido en X cuadrado, se corresponde con el X de mayor valor. Entonces, ¿qué va a pasar? De que esto va a estar multiplicando cada uno de ellos, llegando a las expresiones que nosotros teníamos acá abajo, y podemos simplificar de tal manera de que va a haber algún número que se queda sin X, y van a haber otros que tienen X en su denominador. Y cada vez que tú tengas un X en el denominador, cuando X tiende a infinito, entonces ellos tienden a lo que es el valor 0, y solamente vamos a jugar ahora con los valores que se salvaron, por así decirlo, es decir, con la raíz de 18 y con la raíz de 2. Que evidentemente si la desarrollas un poquito, ¿cierto? Llegarías a que la raíz de 18 es lo mismo que 3 raíz de 2, y las raíces de 2 se simplifican para llegar a lo que es el 3. ¿Ya? Chiquillos, sinceramente, hay dudas, hay consultas de cómo fue el paso a paso, del por qué se hizo esto o esto otro, o se comprende cómo desarrollamos el ejercicio. Porque, insisto, hice un paréntesis pequeño para que se entendiera el por qué nosotros estamos amplificando por ese 1 conveniente. ¿Ya? Aquí quiero que me sean súper sinceros y sinceros y me digan, profe, ¿yo entendí o no lo entendí? ¿Ya? Entonces, hago el cateo para preguntarle si que se entendió con el dedito hacia arriba, ¿cierto? Y que no, por favor, que me diga, profe, yo no caché nada. Entonces tengo 3 deditos hacia arriba, que me dicen los demás chicos, chicas. Por ejemplo, Mari, Vicente, Jairo, Agustín, Sebastián, Cintia. Profe, Aitana, dígame. ¿puede explicar la parte cuando empezó a reemplazar? La última. Sí, por supuesto. Esta parte, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando tú tienes que el X tiende a 0, tienes una fracción donde en el denominador se te hace un X. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si el X tiende a infinito, tú puedes decir de que el X vale 100, pero aún así vale mucho más que eso, que el X vale 1000, o que el X vale incluso 1.000.000, ¿ya? Y aún así son valores mucho más grandes. ¿Qué va a pasar? De que el denominador se va a hacer un número muy grande. Por ejemplo, 3 partido en 10, 3 partido en 100, 3 partido en 1000, en 1.000.000, de que el denominador, al ser muy, pero muy grande, el valor de la fracción va a ser muy, pero muy pequeño, que de hecho tiende a 0. Por ejemplo, si el X vale, digamos, 100 millones, ¿ya? Porque X tiende al infinito. Entonces, esto te quedaría como un 3 partido en 100 millones o 3 dividido en 100 millones. Digamos que ahí creo que tengo los 100 millones. Y si tú buscas ese resultado, te está dando un número con muchos ceros, es decir, 0,0000. Y aún así, quizás no sean 100 millones, quizás sean 100 billones. Y aún así, mientras más grande sea ese valor, más se está acercando el resultado a 0. Por eso es que decimos que cada vez que hay una expresión con una fracción donde en el denominador hay un X, este valor tiende a 0. No me importa si es un X o un X al cuadrado, o por ejemplo si es 3 partido en 5X a la cuarta. Habiendo un X en el denominador, cuando tiende a 0, entonces esto va a ser tan grande que toda tu fracción va a tender siempre al 0. ¿Ya? Es decir, el denominador va a ser tan, pero tan grande que todo el valor de la fracción va a ser muy, pero muy pequeño. Por eso es que nosotros decimos de que el X tiende a 0. O sea, que al menos la fracción tiende a 0. No sé si me explico. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Súper.
¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Ya, si no hay más preguntas, porque siento yo que se pudiese entender, ¿cierto? Agradezco también la pregunta de Aitana, ¿cierto? Y así como Aitana preguntó, los demás también lo pueden hacer. Lo invitaría entonces a hacer lo que es el número 2, ¿ya? Les doy alrededor de 5 minutitos y los otros minutitos restantes me quedarían a mí para resolverlo. Pero insisto, evidentemente tienes que multiplicar por una expresión de este estilo, porque acá no tenemos un x donde no tenemos un valor en concreto al cual reemplazar el x, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a multiplicar por una expresión de este estilo, donde el x corresponde al exponente mayor. Pero ojo, tendría que ser en este caso solamente en x. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas 1 partido en x y lo compongas, todo esto va a entrar ahora como un x al cubo. Y ahí vas a tener el x al cubo aquí dentro y acá solamente vas a tener 1 partido en x. ¿Ya? Entonces, los dejo 5 minutitos para que usted trate de resolver lo que es el número 2. Insisto, esto no va, eso tampoco. Y me diga a qué valor de la expresión llegaría usted. Corre el tiempo entonces. ¿Verdad? Se me olvidó responderle, ¿verdad? Si lo tienes copiado, pero eso lo voy a transcribir acá para desarrollarlo en la otra hoja. Chiquillos, chiquillas, vamos 2 minutitos aprox. Si alguien tiene lo que es el resultado y quiera compartirlo, me escribe por interno, le digo si está bien, y si no, para que veamos en dónde podemos mejorarlo. ¿Ya?
Ups, perdón. Ahí sí. Llevamos 6 minutos, chicos, chicas. ¿Cómo vamos? Tengo por el momento 2 personas que han llegado al resultado, pero ¿qué tal los demás? ¿Vamos bien? ¿Vamos a mitad de camino? Ya, súper, no se preocupe. Ya, desarrollemos entonces, tengo 7 minutitos cumplidos, 7 y medio de hecho, que no quedan igual aprox 5 minutitos para terminar la sesión. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces la idea es la siguiente. Insisto, cada vez que el x tiende a infinito, idealmente que multipliquemos por una fracción donde siempre sea 1 partido en x y 1 partido en x dependiendo del exponente mayor, ¿cierto? En este caso, tú me dirás, pero profe, yo estoy viendo que el x acá está al cubo, pero está bajo una raíz que se corresponde con x al cubo. Entonces, en este caso, cuando solamente tienes raíz arriba y abajo no, tú le harás caso a lo que está acá, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por siempre 1 partido en x y 1 partido en x, y el exponente se corresponde con el que no está en la raíz, que en este caso cuando no tiene exponente, entonces lo mantenemos sin exponente, ¿ya? Y ojo, lo que escribas abajo siempre tiene que ser lo mismo arriba. ¿Por qué? Porque este valor se va a multiplicar con la raíz, ¿cierto? Es decir, hay que componerla, y este valor se va a multiplicar con cada uno de ellos, teniendo entonces lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, ¿de qué? Si esto tú lo compones dentro de la raíz, porque recuerda que va a estar multiplicando, va a entrar como 1 partido en x al cubo. Y 1 partido en x al cubo te quedaría simplemente como 1 partido en x elevado a 3, ¿cierto? Por lo tanto, lo vamos a escribir así dentro de la raíz para que multiplique a cada uno de ellos. Tenemos entonces la raíz cúbica de x al cubo menos 2x cuadrado más 3, y todo eso multiplicado con el x que ahora entró, ¿cierto? Perdón. ¿Ya? ¿Me sigue la idea de que este x se compuso, 1 partido en x, se compuso dentro de la raíz y ingresó ahora como 1 partido en x al cubo? ¿Sí? Porque, insisto, ingresa así porque se eleva a 3, ya que el índice acá es 3, pero el desarrollo de esta potencia me queda en este resultado, por eso es que yo lo escribo así. Y por otro lado, ese valor va a estar multiplicando a cada uno de ellos, entonces tienes 2x multiplicado por 1 partido en x, te queda como 2x partido en x.
más 1 por eso sigue siendo 1 partido en x, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora si seguimos desarrollando lo que está al interior, tendremos entonces que 1 partido en x elevado a 3 va a multiplicar a cada uno de esos valores. Teniendo entonces x elevado a 3 por 1 partido de x al cubo, te queda eso, ¿cierto? Menos 2x al cuadrado multiplicado por lo que está acá, te queda como 2x cuadrado partido en 3. Más 3 multiplicado por lo que está acá, te quedaría como 3 partido en x al cubo. Y todo eso, ¿cierto? Sigue estando lo que es bajo una raíz. Y aquí tú puedes simplificar. El x con el x te está quedando solamente un 2, y acá como no puedes simplificar nada, lo reescribes. Ya vamos a simplificar lo que está dentro, por ejemplo. Eso, que es una división entre dos valores, ¿cierto? Tú puedes simplificar y lo que te está quedando es un 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda aquí, adentro? Nos queda 1 menos. Acá tú simplificas 2x y acá simplificas 2x, por lo tanto en el denominador solamente te queda una x, ¿cierto? Y acá no puedes simplificar nada, por lo tanto te queda de igual manera. Y ahora nosotros empezamos a hacer tender el x hacia infinito. ¿Y qué vamos a observar? Las fracciones que tienen x en el denominador. ¿Por qué? Porque estos valores, insisto, van a ser tan grandes, pero tan grandes, que el valor de toda la fracción va a ser un valor tan, pero tan pequeño, de que de hecho tiende a lo que es el valor 0. Y lo mismo va a pasar con esa fracción que tiende al valor 0. Y lo mismo va a pasar con esta fracción que va a tender al valor 0. Por lo tanto, al reemplazar los valores, tendríamos que el límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 1 menos 0 más 0 sobre 2 más 0. Y eso nos está dando la raíz cúbica de 1 sobre 2, y la raíz cúbica de 1, ¿cierto? Sigue siendo lo que es 1, por lo tanto nos quedaría como valor final el 1 medio. Ya entonces, insisto, ¿qué es lo que hicimos? Fue multiplicar por este 1 conveniente, que insisto, es un 1, ¿cierto? Porque el valor de arriba es el mismo que está abajo, no alteramos nada. Y ese 1 partido en x va a multiplicar a lo que es nuestra raíz. Pero idealmente hay que componerlo, es decir, hay que introducirlo a la raíz. ¿Y cómo lo introducimos? Elevándolo a 3. Y al elevarlo a 3, a ese 1 partido en x nos queda de esta expresión. Por eso es que yo lo escribí así. ¿Y qué va a hacer? Que esta expresión va a multiplicar a cada uno de ellos y nos quedó de la siguiente forma. ¿Ya? Y este valor simplemente llega y multiplica a los que están acá porque no hay ninguna raíz con la cual componer. Por lo tanto, nos quedó de esa forma. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú tienes ahora esta expresión, tú puedes cancelar x que esté en el numerador y en el denominador. Acá yo tengo x elevado a 3, con x elevado a 3 se simplifican y me hacen 1. Tenía un x al cuadrado y un x al cubo. Recuerda que aquí tendrías como, en teoría tienes 3x y acá arriba tienes 2. Bueno, simplificas 2 y 2 y te está quedando solamente 1 en el denominador. Nos queda como un 2 partido en x. Acá no puedes simplificar nada, por lo tanto te queda tal cual, ¿cierto? Y aquí, en la expresión que estaba acá abajo, que se multiplicó con el 1 partido en x, te quedó de esta forma y simplemente el x y el x acá se simplificaron y este valor quedó tal cual. ¿Qué va a pasar? De que ahora todas las fracciones que tienen un x en su denominador, cuando el x tiende a infinito, van siempre a tender a 0. No me importa si es un x o un x al cubo o un x al cuadrado, siempre que tú tengas un x en el denominador, este valor va a ser tan pero tan grande que toda la fracción va a tender a 0. Por eso es que yo digo que este valor tiende a 0, de que este valor tiende a 0 y que este valor tiende a 0. Y al reemplazarlo entonces nos quedaría 1 menos 0 más 0, y acá abajo 2 más 0, llegamos a la raíz cúbica de 1 partido en 2, es decir, al valor 1 medio. Y ese sería entonces, chiquillas, chiquillos, el valor de nuestro límite. ¿Ya? Dudas, consultas, paradigmas, preguntas, inquietud. ¿Se comprende cómo lo estamos desarrollando? ¿Se comprende cómo componemos la raíz? ¿Se comprende por qué simplificamos, chiquillos? Ya, súper, me alegro en ese sentido, Aitana, que por interno me estaba explicando algunas cositas. Me alegro, chiquillos. Entonces, esa es la idea, que cada vez que tú tengas, cuando el x tiende a infinito, siempre multiplicarlo por una expresión de este estilo.
¿ya? Que se corresponde al valor que tiene el x más grande. Ahora insisto, si el valor del x que es más grande, en este caso x al cubo, está bajo una raíz, hazle caso a aquel que no está en la raíz, ya que en este caso era un x elevado a 1. Por eso es que multiplicamos por esto y no multiplicamos por un x elevado a 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al componerlo sí te iba a aparecer el 1 partido en x elevado a 3. ¿Ya? E insisto, de tal manera de que nos queden estas expresiones porque sabemos por un teorema, que de hecho está en la guía, de que cuando te queda esta expresión, ellos tienden a 0 y ya todo se vuelve pero mucho más bonito. ¿Ya, chiquillos, chiquillas? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta me la hacen llegar por correo o el día lunes. Ya, seguir practicando. Por último, seguimos viendo un poquito más de este ejercicio y después entraríamos con propiedades trigonométricas. Que estén muy bien entonces. Nos vemos a la tarde con el cuarto B, me veo mañana con el cuarto A. Así que estamos al habla. Cuídense. Chao, chao. Chao.